Muy buenas tardes, bienvenidos hoy martes 16 de agosto, un día más al Magazine del Verano, aquí en Biosfera Televisión. Una jornada en la que regresamos de un puente marcado nuevamente por la llegada de embarcaciones de pateras a la isla de Lanzarote. Para hablar de ello y de otras tantas cosas relacionadas con la actualidad, presento a nuestro compañero periodista José Ramón Sánchez. Muy buenas tardes, José Ramón. Muy buenas, Paola. Y muchas gracias por acompañarme en estos últimos días de agosto. Como el año pasado. Fue divertido y le cogimos el gusto, pues este año repetimos. Y yo te lo agradezco muchísimo porque además así no me quedo sola en ningún momento. José Ramón, nada, comentábamos que así como ya lo hablábamos el jueves y el viernes pasado, donde comenzaban a llegar esa oleada de embarcaciones, también el puente ha sido marcado por ello. Me comentabas más de 700, porque te lo decías que al final se pierde hasta la cuenta, ¿no? En la previa del programa, haciendo balance, y estaba leyendo en compañeros de Canarias 7 que al menos en los últimos 4 días en el puente, en Lanzarote y Fuerteventura, como sobre todo Lanzarote, más de 700 personas llegadas en 15 embarcaciones, y además hemos tenido que lamentar al menos 4 vidas perdidas, y también hay personas desaparecidas, y no me extrañaría que incluso la cifra en este sentido fatal sea incluso superior con lo que ello conlleva para drama. Y claro, en fin, son números que en dimensión son casi tantos en este puente como en todo el mes de julio al completo, y la cosa sigue. Sí, desde luego, ya lo comenté. Hay quien se dedica, pese a ello, a hacer uso partidista, según estés en el poder o no, te toca una visión u otra, mientras las vidas se siguen perdiendo. Estábamos comentando, como bien decías, más de 700 migrantes entre Lanzarote y Fuerteventura en este balance de estos 3 días de puente, al menos 4 fallecidos, insisto, y solo en Lanzarote, en esos mismos 3 días, son 11 pateras donde al menos se ha registrado oficialmente, como bien decimos, porque estas cifras siempre varían un poco, pues desgraciadamente, porque se pierden muchas veces, vidas en el mar. 11 pateras, un desaparecido y un menor en estado crítico en lo que son estos días de puente en la isla de Lanzarote. Además, bueno, conocíamos que es evidente, ¿no?, que el centro de atención temprana, el centro de atención de los migrantes, al llegar a la isla de Lanzarote, el CATE, conocido como CATE de Arrecife, pues se veía desbordado para atender a todas estas personas, algo que, bueno, ya evidentemente al mencionar esa cifra tan alta, pues es un poco evidente, ¿no? En fin, es lo que decimos tantas veces, y además lo que decía José Ramón, y estaba buscando justamente los titulares, porque mientras seguían llegando esa cantidad de personas a la isla, unas en buen estado afortunadamente, otras no tanto, insisto, hay al menos 4 fallecidos entre Lanzarote y Fuerteventura, pues bueno, los partidos políticos siguen enviando notas de prensa, pues por ejemplo, Coalición Canaria y Partido Popular en Arrecife se suman a las críticas a las vacaciones de Sánchez por la llegada de la patera a Lanzarote. El PP acusa a Sánchez de ignorar el drama de la inmigración a escasa distancia de donde veranea. En fin, bueno, varias noticias a las que ha reaccionado posteriormente, como estamos viendo en pantalla, el presidente del Gobierno de Canarias, y ha dicho que por favor no se utilice la inmigración como arma política. Es evidente que se podrían hacer más cosas, pues probablemente, pero que también se debería esperar un poco más, bajo mi punto de vista. No sé tú, José Ramón, ¿qué opinas?, para enviar este tipo de comunicados, ¿no? Bueno, pero es que, mira, por desgracia, desafortunadamente estamos dando argumentos y explicaciones y valoraciones idénticas a las que hacíamos el año pasado por esta fecha. Y a su vez eso era una reincidencia de planeamientos anteriores. Y va a seguir siendo así. A ver, el cambio climático está venido para quedarse, por desgracia. Eso conlleva que haya hambrunas cada vez peores en África. Las personas que pasan hambre quieren buscar un sustento y una vida mejor. ¿Dónde está ese supuesto maná, ese lugar idílico en Europa, en el occidente, del primer mundo? Vienen hacia aquí. Se juegan, además muchos hipotecan sus pocas pertenencias, se dejan engañar por mafias, mueren en el desierto y en la travesía del Sáhara, pero por decenas cada día, porque constan además informes de la ONU al respecto. Pues los que llegan hasta el Magreb se lanzan a la última, la desesperada. El que tiene más dinero se embarca en una neumática en condiciones infrahumanas o una barquilla, que es peor todavía. El que no intenta saltar la valla, cuando no es en Senegal o en Gambia, que hacen lo propio con unos cayucos que también son demenciales para navegar miles de kilómetros. Bueno, pues... Es la historia, si es que lo que sorprende es que no conozcamos todavía bien eso. No, sí, eso lo sabemos, tenemos los deberes hechos. Exacto. Pero por mucho que tengamos este aspecto ya valorado,
La cuestión ahora es atacar, entre comillas, o valorar, trabajar en origen, por una parte, y luego ser receptivos, saber que estamos abocados a lo que viene. Igual que en el caso del drama de Ucrania, que fueron cientos de miles de personas las que salieron del país buscando pues eso, salvar sus vidas, dejándolo todo atrás, pues en este caso es lo mismo, solo que cada vez varía el color de la piel. Sí, exactamente. Por cierto, los últimos que han llegado son de origen magrebí y subsahariano. Pues al final escapan como pueden de cualquier lado precisamente por las condiciones en las que viven. Porque es cierto que luego muchas veces dicen, anda, pero es que les hago, porque recordemos que pagan, como bien mencionábamos, a las mafias entre 1.000 y 1.500 euros. Claro, pero no quieran saber ustedes, no quieran saber lo que han tenido que hacer para poder pagar esos entre 1.000 y 1.500 euros para subirse a esa barca y jugarse la vida, ¿no? En fin, que como bien decimos, el discurso ya lo tenemos bien conocido. Y por eso digo que efectivamente no se utilice esto como polémica o arma política, efectivamente, para al final ganar votos, ¿no? ¿Que se podrían hacer más de lo que se está haciendo? Pues oye, pues probablemente, pero bueno, que vamos a esperar un poco, aunque se enfríe, ¿no? Porque hablábamos al menos de cuatro fallecidos, insisto. Bueno, cambiamos de tema, no pega mucho, desde luego, irnos a las fiestas, pero es por lo que pasa en la actualidad en también. En verano es lo que toca también, ¿no? Es lo que toca, hoy, por ejemplo, tenemos Día Grande en Tinajo. Efectivamente, San Roque, Día Grande de Tinajo, por supuesto que sí. Pero antes de Tinajo, José Ramón, lo cierto es que nos íbamos el viernes sin programa de las fiestas de San Ginés. Y apareció. Y apareció, parece que nos escucharon, pero bueno, que ya lo tenemos. El mismo viernes, pocas horas antes del propio pregón, por fin en PDF se hizo una publicación. Cierto es ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el pistoletazo de salida, que fue el pasacalle. El programa de mano que tiene que pasar por imprenta, pues los ejemplares se empiezan a dar hacia gran escala en este martes, pero bueno, ya figuran. Y a ver, los contenidos del programa pues son atractivos en muchos casos, con un desembolso importante por parte de diferentes áreas del Ayuntamiento de Arrecife. Las fiestas igual salen por más de 1 millón de euros y eso va a ser así. Pero bueno, también en 2021 fueron como fueron, muy parcas las fiestas, en el 20 ni siquiera hubo ocasión de hacerlas y toca. Bueno, de momento... Esto es un clásico, por ejemplo, los papahuevos y los gigantes de Jesús son clásicos de pregones siempre de Arrecife, en carnavales y en las fiestas de San Ginés. Así es, de momento muchísima participación en las fiestas de San Ginés 2022, que era al final, pues bueno, lo que se esperaba, ¿no? Precisamente por eso se ha invertido esa cantidad que ha mencionado José Ramón, ¿no? Porque yo creo que la ocasión lo merece, llevábamos ya bastante tiempo esperándolas, ansiosos, con ganas de fiesta, lo hemos visto ya también en otros municipios, y bueno, pues San Ginés no iba a ser menos. Esto corresponde al viernes pasado, que repito, fue el pistoletazo de salida con el pasacalle, y luego fue el ansiado también pregón, ¿no? De las fiestas de San Ginés, que por cierto, y aprovecho, quédense con nosotros, porque tendremos hoy en la última parte del programa a Miguel Ángel Corujú, que es de la agrupación de los campesinos, quien nos va a hacer recordar y revivir un poco ese momento tan emotivo que vivieron el viernes en el pregón, que por cierto, se tuvo que quedar mucha gente fuera por la cantidad de personas que quisieron escuchar ese pregón. Porque los campesinos es una formación que tiene mucha tradición, muchos seguidores y además han estado ensayando mucho tiempo, no solamente en este año, pero incluso en tiempos difíciles se las ingeniaban para hacer incluso pues, pequeñas citas para estar siempre en contacto y perder, o sea, no perder el espíritu del trabajo y la esencia, porque así es como luego se consigue retomar más fácilmente la actividad y en eso ahí estuvieron de día y al pregón pues oye mira hay quien dice que probablemente sea el más bonito de lo que llevamos desde siglos. Sí, es que fue muy emotivo, además todas las críticas que escucho por la calle son críticas positivas y que se vivió al final con muchísima emoción. Repito, quédense con nosotros porque va a merecer la pena, que nos lo va a contar él mismo en primera persona aquí en nuestro plato. Y con vistas a lo que resta de fiestas, el recinto ferial, el escenario, están ya con remates, está prácticamente culminado, si no hoy, mañana a la mañana está ya casi listo, estará listo, porque ya mañana se estrena ese escenario. Empieza el Festival de Rock, mañana, entre otros, hay un programa con Crisis y el jueves, si no hay cosa mala, Los Ilegales. Luego el sábado, creo recordar que toca en ese espacio
la actuación de Bertín Osborne, Así es. Falete es en el Charco de San Ginés el lunes, y el concierto de remate, el recital de remate de Luis Fonsi, El 25. que el 25 va a ser también en el recinto, gratuito, como el que se daba ayer en La Coruña, en la Plaza de María Pita, pues la idea va a ser con varios miles de asistentes, pues algo parecido. Y además, en el caso particular de Gallego, en el ensayo previo de la tarde ya casi se llenó la plaza para ver el ensayo. O sea, aquí si es no, que la gente no está... descartes algo parecido aquí, que de repente hay un ensayo a las 4 de la tarde porque el espectáculo está programado para las 8, que puede que se empiece con un poquito de demora, pero no mucho, y luego los fuegos a continuación. No te extrañe que ya sean muchos los que se remolinen justo en el recinto ferial desde las 4 de la tarde o 3 de la tarde para ver el ensayo. Pues sí, si es que la gente está con muchísimas Con ganas de fiesta, sí. hasta los ensayos, acuden con tal de escuchar algo de música y de salir de casa. El lleno, por ejemplo, que se vivió el jueves pasado en Puerto Carmen con Loquillo, da fe de ello. También, efectivamente. Y bueno, efectivamente de unas fiestas que empiezan a unas fiestas que terminan, que también han tenido muchísimo éxito. Puerto del Carmen puso el broche final a su fiesta con el concierto de Los Lola. Ahí estamos viendo un vídeo que corrobora efectivamente que la gente se lo pasó también muy bien. Fue un éxito. Y además con un escenario con las letras de Puerto del Carmen, porque el Loquillo no pudo ser, en contrato figuraba que no podía tener ningún adorno en el escenario y hubo que quitarlas por la mañana y luego reponerlas el viernes. Bueno, el caso que, por cierto, un día en el que había un calor que rasgaba las piedras, como se suele decir. El domingo a partir de la 1 de la tarde, un calor, diríamos horroroso, inaguantable, pero que con el concierto de Los Lola yo creo que se sobrellevó muy bien, de verdad, la gente se divirtió muchísimo, tanto nuevas generaciones como más adultos, en fin, había de todo. Broche de oro a las fiestas de Puerto del Carmen y seguimos ahora efectivamente, por ejemplo, con San Ginés. Pasamos a otro tema y es que, hablábamos de las pateras, que pues es el principal tema de actualidad que ha habido durante este puente, pero también ha habido otros, distintas actuaciones que han tenido los bomberos en este caso. Por un lado, por ejemplo, José Ramón, han evitado que una persona se quitara la vida. Afortunadamente. Exacto, ahí lo estamos viendo, en Arrecife. Pues prácticamente que llegaron en el momento justo, porque ya la persona al parecer ya estaba prácticamente colgada. El episodio da muestra de que la salud mental en la isla requiere de cuidados y por tanto creo que es muy de agradecer el hecho de que se hayan tomado medidas especiales en los centros de salud para potenciar este apartado en concreto. Y como sé que tienes luego un invitado al respecto... te iba a decir, parece que eres tú quien da el botón para poner ese texto de ahí debajo, que están leyendo ahora mismo. Es lo que tiene, me facilitas la escaleta, Así y, oye, es. eso de verdad, tener un guión de tu mano, pues oye, ayuda muchísimo. Así es, y unos técnicos también que están al loro con todo, pues que tendremos hoy también, podremos hablar de salud mental en nuestra segunda parte del programa, donde también seguirá José Ramón por el refuerzo de la atención psicológica. Tú recuerdas que aquí hemos hablado en varias ocasiones del famoso número 024, que se activó finalmente, afortunadamente, en mayo. Leía la pasada semana que en el tiempo que ya operativo ya eran casi 40.000 consultas en cosa de 3 meses a nivel nacional, es cierto. No me consta, al menos, no sé si se ha publicado en algún espacio o en algún medio el desglose por regiones o por provincias incluso, pero bueno, 40.000 en el ámbito de España es un número muy a tener en cuenta, porque cabe recordar que la media que costaba en el 19 y a principios del 20 era de al menos 10 casos de autolisis por día en España, que igual son más, pero bueno, por desgracia, pero mínimo una decena. Y de ellos en Lanzarote tenemos varios episodios dramáticos ya sufridos en los últimos meses y aquí, por el caso contrario, la pronta llegada de los bomberos salvó la situación y evitó un drama aún mayor de que se estaba viviendo. Afortunadamente llegaron a tiempo y por eso, como tal y como estás comentando, la importancia de la salud mental en Lanzarote, que nos consta que cada vez se le está dando más importancia. Bueno, otra actuación de los bomberos del fin de semana, senderista accidentado en la zona de Famara, en este caso. Pues ya, yo creo que cada vez que vemos este tipo de noticias... además ayer nos llevamos un susto gordo porque del modo en que nos daban la noticia, decían precipitado y ya uno se temía lo peor. Sí, efectivamente. De hecho, porque hubo confusión y se llegó a temer por su vida. Dentro de que ha sido lesiones graves para meses de tibia y peroné cuidado, roto, que eso... pero bueno, vivo.
vivo, que es lo importante, evidentemente, pero oye, que siempre que pues hablamos de este tipo de noticias que se tenga mucho cuidado, no sé si es el caso, ni mucho menos, pero que si no se conocen bien los caminos se tenga mucho cuidado, el tiempo también, que ayuda o perjudica según, y bueno, que en este caso pues afortunadamente también la labor de los bomberos, ¿no?, que acudieron con rapidez y pudieron ayudar y con accidentes de tráfico también unos cuantos. Efectivamente, y tenemos ahora de hecho el último que teníamos esta mañana. Y sobre este apartado, pedir a los que conducimos, a la gente que conduce, que tenga precaución, que no corra, que es que estoy viendo a alguno que es que de verdad que parece que le dan premio por pisar el acelerador, que no es así, es al contrario. Claro, hoy por ejemplo tenemos el último de esta mañana, que era que bueno, se salía de la vía por la zona del cruce por la Vegueta, se salía de la vía y pues se chocaba contra un poste de telefonía, ahí lo estamos viendo. La imagen es más impactante. Sí, exactamente, ahí lo estamos viendo. Que es que estamos viendo muchos vuelcos, mucho despiste, ¿no? Aparentemente mucho despiste, porque son en muchas ocasiones salidas de vía. Las investigaciones, pues luego es verdad que no sé, son secretas. Evidentemente, como es evidente. No digo en todos los casos, pero sí que... Hay intervención judicial en algún caso, pero eso, la velocidad excesiva, el uso de los móviles inadecuado, factores, distracciones por lo que sea, y es que abundan los errores además de humanos. Pues bueno, si ponemos medios, más atención, pues igual conseguiremos que sean menores los accidentes y también de menor gravedad. Esperemos, porque además llegan las fiestas y hay que tener muchísimo cuidado. Por supuesto, adiós al alcohol, adiós al consumo de drogas, evidente. Si uno va a conducir. Para eso se está reforzando también por parte del Cabildo lo que es el transporte público, las guaguas para las verbenas, para que efectivamente pues no se coja el coche, que creo que es una muy buena medida, una muy buena opción. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a sanidad para, si te parece, dar paso a nuestra primera entrevista del día, y es que nos ha llegado que los pacientes del Molina Orosa valoran con un 8,78 la atención recibida durante su ingreso. Creo que es una muy buena puntuación. Sí, quizás un pelín por debajo de otras valoraciones previas, pero está bien, porque por lo general los servicios que se prestan en el hospital de Lanzarote y en nivel de Canarias suelen ser, si no rozan la excelencia, casi que sí que es así. El problema es entrar, superar el filtro de la lista de espera y demás, pero una vez que... Claro, en este caso es con el ingreso. Y porque los ingresos urgentes son los que son, pero los que tocan también programados, ahí también hay un filtro que todavía cuesta superar. Pero una vez que estás dentro, la atención es muy buena. Es una muestra en este caso de 476 pacientes que evidentemente son pacientes, y pretende medir pues bueno, la calidad de la actividad asistencial y la satisfacción de los usuarios con la atención recibida durante el ingreso. Como bien están viendo, está la noticia dentro de nuestro digital, donde está de forma pues desglosada, ¿no? Detallada la puntuación en distintos aspectos, como puede ser pues la atención médica, o puede ser la información que le han dado o le han ido dando durante el ingreso, en fin, distintos aspectos con distintas puntuaciones, pero que creo que en cualquier caso del notable suben, notable barra sobresaliente. Pues José Ramón, si te parece, pasamos con esto a nuestra primera entrevista del día para seguir. Y te di una sorpresa, porque ya verás a nivel de vestimenta. A nivel de vestimenta, bueno, pues curiosidad tengo, la verdad, y seguro que los espectadores también. Ya me explicaré. Bueno, vamos con nuestra primera entrevista del día con Agustín González, en este caso médico de atención primaria, con quien vamos a hablar de algo tan importante como es el refuerzo de la atención psicológica en los centros de salud. Bueno, pues me sirve esta última noticia que hemos dado en la parte de actualidad, porque vamos a seguir hablando de sanidad en la isla de Lanzarote, además de un tema que consideramos bastante importante visibilizar, porque es la atención, el refuerzo de la atención psicológica en los centros de salud aquí en la isla. Y para ello tengo hoy conmigo a nuestro primer invitado, que es Agustín González, médico de atención primaria. Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Continúa también con nosotros nuestro compañero, que ya ha estado en la parte de actualidad, José Ramón Sánchez. Gracias, José Ramón, también por continuar en esta parte. Además, hoy para mí es un día un poco extraño, porque me reincorporo a la actividad laboral después de un mes de vacaciones, aunque es verdad que he estado aquí en la tele y también he estado yendo a la Radio Lanzarote, vamos, en un tono menor, y de algún modo todavía hoy he decidido ir en mitad y mitad, ¿no? Eso, en atuendos de verano todavía. Atuendos, ¿no? De verano, hombre, es que estamos en verano, calor, estamos en verano, hace calor, y como tal, pues oye, pues por mucho que estemos en la tele, también tenemos derecho a venir en modo vacacional. Es que me daba
vía libre a venir cómodo. Hombre, y eso hecho. Por supuestísimo, por supuestísimo. Bueno, vamos a pasar de la moda a la sanidad. Volvemos a la sanidad, además, insisto, en un tema creo que consideramos bastante importante. Agustín, imagino que así también lo consideran ustedes. Yo no sé por qué se toma la decisión de reforzar lo que es el servicio de atención psicológica, creo que es en 4 centros de salud, si no ahora me corrige. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Es por demanda o realmente es algo que vienen buscando, solicitando desde hace tiempo? Es algo que nosotros vemos que necesitábamos hace mucho tiempo, pero aparte de eso ya está contemplado dentro de la estrategia de salud del Gobierno de Canarias. Independientemente del agravamiento que ha supuesto la pandemia actual en los problemas de salud mental, antes de eso ya era una prioridad porque está demostrado que un 29% de la población en general sufre a lo largo de su vida un trastorno mental común. Estamos hablando sobre todo ansiedad y depresión como más frecuente, y que la depresión en Canarias supone un 8%, la depresión sola, de las enfermedades crónicas, que eso es una cifra muy alta. Si nos ceñimos a atención primaria en concreto, lo que es la atención en los centros de salud, ya está tasado que una de cada cuatro consultas, la persona viene como único motivo un trastorno mental común. Entonces ya estamos hablando de un 25%, eso sin contar con los problemas que los pacientes con enfermedades crónicas conllevan de ansiedades y depresiones añadidas, con lo cual vemos que es un problema muy común, muy frecuente y que precisaba una atención especial. Claro. Sí. No, que decía que además son cifras notables que, como usted apuntaba, se han disparado especialmente en la pandemia, y estamos en la vertiente contraria, como médico, como especialista. ¿Con qué medios tienen? ¿Son suficientes? Y sobre todo, ¿hay personal suficiente para dar servicio en condiciones? Porque es verdad que en muchas ocasiones la traba sobre todo se establece al tiempo de ser atendido por el sistema, por la sanidad pública, que una vez que el paciente está tratado es muy bien, pero hasta que consigues superar ese filtro, hay muchos pacientes que están en espera. De la lista de espera. Claro. Lo que sí quería, vamos más o menos comentar, porque no es nuevo la atención psicológica. O sea, tenemos nosotros desde muchos años a la unidad de salud mental, pero que es un servicio que depende del servicio de psiquiatría. Es, digamos, una atención especializada que no depende de primaria. Entonces, lo que aquí intentamos hacer, y esa atención especializada es para los trastornos moderados severos, que teníamos unos determinados criterios de derivación hacia eso. Pero aquí estamos hablando de los trastornos mentales comunes, que no llegan a ese nivel de severo, con lo cual no procedía derivarlo a que se pudiera favorecer un tratamiento psicoterapéutico, y quedaban en primaria. Nosotros, dentro de nuestro nivel, pues tenemos una determinada capacidad para tratarlos, pero no somos psicoterapeutas, no somos psicólogos, y además estamos desbordados por el resto de las hacen consultas. de filtro, digamos, para saber quién sí y quién no. Efectivamente. Entonces, claro, un trastorno mental común estamos hablando de un trastorno adaptativo, una persona que ante un problema común y no sabe resolverlo y le entra una crisis de ansiedad. Entonces, eso no es para verlo un psiquiatra, no es para ver una unidad de salud mental. Pero claro, ¿qué ocurre en primaria? Que vamos a un exceso de medicalizarlo porque no tenemos tiempo de hacer psicoterapia. Entonces, lo que intentamos con esto es ya el psicólogo ya no es de la unidad de salud mental, es un psicólogo del centro de salud, forma parte más del centro de salud, y el médico, una vez que detecta esos casos pequeños que no son subsidiarios de enviar a salud mental, lo deriva al psicólogo, a su compañero en el mismo centro de salud, con lo cual ganamos en evitar la lista de espera. Claro. Lo que intentamos es una atención temprana de estos procesos, que no se cronifiquen y que no se medicalicen. Entonces, lo que intentamos es evitar la lista de espera, que sí existe en el otro lado. Digamos, es un complemento más a lo que teníamos. Antes no teníamos, teníamos salud mental, teníamos psicólogos, pero que sí estaban con mucha lista de espera, y estos casos menores no los enviamos porque no iban a ser vistos nunca, porque ya estaban desbordados con los casos graves. Entonces, es lo que intentamos, esos trastornos mentales comunes que yo llamo trastornos de pánico, ansiedades, trastornos de adaptación, que no sabe responder a un problema y le entran los nervios, un tratamiento psicoterapéutico temprano que nos evite el estar dando la medicación, porque bueno, la medicación ansiolítica
se pone muy fácil, pero después es muy difícil quitarlo. Claro. Entonces, lo que intentamos es evitar esas listas de espera y una atención inmediata. Hemos empezado con dos. La idea, bueno, ya digo, esto no es un tema solo de aquí, de la gerencia de Lanzarote, a nivel de Tocanal se ha implementado y está, digamos, cubierto por un documento marco que ha editado la Dirección General de Programas, y la intención es el próximo año tener 4, o sea, doblar lo que tenemos ahora, 2 psicólogos, 4 centros de salud. Pero la intención es, bueno, dependiendo de cómo vayan las posibilidades, doblar el tema y hasta poder conseguir que en cada centro de salud, cada zona básica, perdón, haya un psicólogo. Bueno, ya veremos si el próximo año podemos contar. En este caso en particular, en cada zona básica, ¿qué dimensión se le da a Playa Honda con respecto a Recife? Porque como está todavía la cosa. Ahora mismo, Playa Honda pertenece al centro de salud de Arrecife. Por eso lo decía. No sé, estamos hablando de que uno de los psicólogos cubre Titerroy, al mismo tiempo que con otra zona básica de salud, incluiría la zona de Playa Honda. Está previsto dentro del cronograma de formación de centro de salud, está previsto el centro de salud de Playa Honda, pero bueno, hasta que salga sigue dependiendo de Titerroy. Y Agustín, dentro de esos trastornos mentales comunes, que son los que abordan en este caso desde los centros de salud con esos psicólogos, yo no sé si porque durante la pandemia especialmente se alarmó bastante con respecto a la preocupación por los jóvenes con este tema de la salud mental. Yo no sé cómo ha ido evolucionando una vez que hemos dejado atrás la pandemia, que bueno, se ha ido normalizando poco a poco la situación. ¿Cómo perciben ustedes pues la salud mental en lo que son las generaciones jóvenes en este caso? Hombre, el tema que los jóvenes, el problema de ellos es que no son los que más acuden a los centros de salud. Pero sí es verdad que hemos tenido contacto con gente de unidad de salud mental, ellos han visto un aumento exagerado de consultas a todos los niveles y más a este nivel. No suelen acudir a los centros de salud, pero sí se ven en las unidades de salud mental y sí, se ve problemas serios, y ya no hablando de trastornos mentales comunes, sino problemas mucho más serios. Digamos que la pandemia ha afectado no solo al que ya tenía un problema, sino que ha hecho rebrotar a gente que generalmente no tenía problemas. Y precisamente para hacer llamamientos, dicen que evidentemente imagino que ustedes el llamamiento que hacen también es a todos en general, también por supuesto en particular a los jóvenes, precisamente para que acudan sin miedo alguno a los centros de salud para prevenir de algún modo lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, episodios de estrés o de ansiedad, que puedan acudir sin problema ninguno también a los centros de salud. El problema que tenemos con este tipo de trastornos es que se cronifiquen. Entonces, el consejo no es ir cada vez que tenga una crisis de nervios, que no sepa afrontar un problema, pero sí, si ya ve que tiene establecido un problema serio, no dejar de acudir, porque bueno, existe esta posibilidad y es bastante, digamos, resolutiva, un tratamiento psicoterapéutico sin necesidad de llegar a tratamientos médicos. El problema es que bien sea porque alguien se lo prescribe o bien porque lo tiene en casa de familiares, empiece a tomar su medicación que no es prudente. Entonces el tema es que nos consulte. Ahora mismo, digamos, la intención de esta idea es tratar lo más precozmente posible este tipo de problemas sin llegar a la medicación. Y al margen de lo que es la parte facultativa, ¿se planea algún tipo de actividad en paralelo, talleres, los actividades de ocio incluso? Independiente de la atención directa, o sea, los psicólogos van a actuar directamente y después actuar con el equipo, informar al mismo equipo para que nosotros mismos podamos hacer psicoterapeuta dentro de lo que podamos dentro de nuestra consulta. Y la atención directa del psicólogo va a ser atención individual al paciente en el momento que lo precise, y después, una vez que ya tiene organizada la consulta y ya tiene tabulado a los pacientes qué tipo de problemas tiene, ya iría a unas actuaciones grupales. El mismo sistema que tenemos ahora mismo, la verdad que nos está yendo muy bien, porque ha sido muy bien acogida con la fisioterapia en atención primaria. Hemos seguido el mismo camino 2 meses antes y ahora está yendo muy bien. Entonces, actuación directa sobre el paciente, sí, sobre el problema que tiene en concreto, y ya después actuaciones grupales en las que, bueno, se dan consejos, recomendaciones y cómo actuar ante determinadas situaciones estresantes, como estoy hablando del trastorno adaptativo. No todo el mundo responde igual, hay gente que ve un problema y lo ataca de forma directa para resolverlo,
y hay otros que, bueno, se esconden dentro de su caparazón porque no ven, bueno, el mismo sistema del avestruz, que la única forma de ver un problema cuando ve venir un camión es meter la cabeza debajo de la tierra. Claro, eso genera problemas. Entonces, la intención es tratar a la persona individualmente y después recomendaciones con actividades grupales. Claro, es que es un abanico tan amplio esto de la salud Muy grande, mental, ¿no? muy grande. Que claro, yo iba justo a preguntarle por ahí, ¿no? Que evidentemente existe, por supuesto, formación y demás, pero claro, también ustedes mismos tendrán que estar constantemente, como se suele decir, reciclándose, ¿no? En este aspecto de la salud mental, precisamente por la cantidad de aristas que tiene, ¿no? Lo que es la salud mental. Dentro de nuestro ámbito de actuación, que es prácticamente todo el ámbito de la medicina, o sea, atención primaria, el médico de familia atiende a todo. El urólogo, el traumatólogo ve su apartado, pero claro, cuando tiene un problema de diabetes, enseguida llama a su amigo el endocrino para que le resuelva. Nosotros, el abanico es amplio, entonces sabemos un poco de todo, no podemos abarcar. Y la psiquiatría y psicología es la que menos, digamos, avanzado tenemos, porque no tenemos tiempo de darlo. Y nos viene bien también a nosotros. Hay que tener en cuenta también otra cosa, que la pandemia ha afectado mentalmente a la salud mental no solo de la población general, sino también de los trabajadores. Hombre, por supuesto. Claro. Los centros han padecido mucho, hemos padecido mucho. Aquí quizás un poquito menos, porque bueno, el plan de actuación que hicimos desde el principio de la pandemia fue cerrar los centros de salud a lo que era el positivo, derivar urgencias en combinación con la gente de urgencia, y entonces se consideró los centros de salud como zonas limpias, y entonces el personal nuestro se afectó menos entre comillas, pero sí sé, en Gran Canaria y Tenerife entraba el positivo en los centros de salud, había zona limpia, zona sucia, y la afectación fue mucho mayor. El tener que ponerse un EPI 3 o 4 horas al día, eso afectó psicológicamente a muchos de nuestros compañeros. Y la presión también de la carga de trabajo en cuanto a horas de más, a diario, constante, y en máxima tensión, claro. Y te está viniendo el germen al centro, y tú tienes también familia, o sea, en consideración, y me voy a llevar esto. O sea, nuestra gente también se ha visto afectada con el tema de la pandemia, y bueno, no solo que nos enseñen maneras de actuar sobre los pacientes, sino también nuestras propias ansiedades, nuestros propios, digamos, fobias y demás. A veces también lo necesitamos. Sí, es que desde luego que es muy complicado. Yo imagino precisamente, Agustín, que, bueno, no lo sé si se va la pandemia, pero han llegado otras cosas. Si ahora por fin están más tranquilos, más asentados, más... Yo quiero hacer por lo que veo, quiero hacer una consideración respecto a eso. La pandemia no se ha ido. Cierto, disculpa, la pandemia sigue. Cierto, la pandemia muy bien sigue, esa puntualización, porque y lo que pasa es que, bueno, la carga de trabajo se notifica menos, pero sigue habiendo, y hay un apartado que no se está dando mucha atención, en que es el COVID persistente. Hay mucha gente que ha pasado el COVID y que continúa 7 meses después con cansancio, con anosmia, y comentan los que lo tienen que es muy serio. De hecho, hay una consulta en medicina interna específica para derivación de los pacientes que consideramos COVID persistente. ¿Y qué es COVID persistente? Que aunque ya dé negativo en todos los test, sigue con la misma sintomatología del principio. Entonces, hay que llevar una atención especial. Claro, eso lleva no solo un problema físico, también psíquico. Entonces, es una de las cosas, por eso digo yo, la pandemia no ha terminado, y todavía sigue habiendo muertos. Claro. Es que es cierto, agradezco que me hayas hecho esa puntualización, porque es cierto que muchas veces nosotros confundimos algunos términos. Me refería en cuanto a la carga de trabajo, pero evidentemente yo creo que de hecho todos conocemos a alguien cercano que precisamente siga con los efectos esos del COVID persistente. Y tenemos mucha carga de trabajo a nivel, ahora mismo en vacaciones ha disminuido, pero muy mínimo. Ya hace poco me acuerdo que me llamaron desde Salud Laboral pidiéndonos horario específico para poder dar lo mismo que nos pasó en enero. Era tal el aluvión de enfermos que era muy grande el número de gente solicitando baja para ir a trabajar. Entonces eso ha vuelto a ocurrir ahora. O sea, muchas cantidades de enfermos, digo, que no están notificados, están cayendo y no pueden ir a trabajar. Y bueno, hacer pinillos dentro, porque claro, y si me pides hora específica para baja, pero si es que no tengo horas, hay mucho fuera de horas, pero tenemos que hacer encaje de bolillo. Yo tomo ahí, y quizás también la administración en sí, carga sobre ustedes una responsabilidad que entiendo no debería ser así,
y es que la parte administrativa, ¿por qué tiene que hacerlo un facultativo? Bueno, habría que considerar, administrativo es hacer un papel, pero en este caso para dar una baja tiene que considerarse que ese paciente está incapacitado. Esa parte evidentemente sí, pero luego es que pasaba, y lo digo porque además tengo conocimiento de primera persona, de pacientes que luego para solicitar el alta tienen que ir al médico a pedir el alta cuando era un trámite que el médico ahí poco más podía hacer. Pero tiene que haber una justificación médica, o sea, ver si el paciente está como ya para incorporarse a trabajar o ver si está para continuar. Hay muchos casos que sí proceden más bien administrativo, porque cuando es alguien que tiene una fractura y está esperando cita para el traumatólogo y puede largarse eso perfectamente, sí podemos hablar que es un tema administrativo. Pero el acto sí de la baja, bueno, la consideración de si debe no me refería además a si la baja, sino a tener el alta. Que también ahí el médico, bueno, si hay un plazo, se dan 10 días, unos protocolos y señores, pues ya está. No, en eso sí teníamos claro. Vamos a ver, cuando son temas cerrados, otra cosa distinta es considerar si una simple amigdalitis, pues a los 3 días está curada o no. Pero en esto sí era protocolario, o sea, existía un protocolo en el que te decía que a los 10 días tenías que incorporarte, incluso, ya digo, en enero, que fue cuando se desbordó todas las consultas, se hizo un automatismo en la historia en el que automáticamente le decía al paciente, le daba la baja y usted al 10º día se incorpora, el día tal, porque la historia clínica automáticamente te daba el alta en el caso de los bajas por IT por coronavirus, porque ya eso estaba protocolizado y no nos íbamos a salir de ahí. Y si usted sigue mal porque sigue con fiebre, hablando de COVID persistente, entonces sí actúa el médico, va a su médico para que pida la anulación de ese alta automático. Pero hay otras enfermedades que no. O sea, parte de IT es administrativo en parte, pero tiene también una parte médica, entonces hay que valorar. Incluso yo a mis compañeros le he comentado, tú no puedes dar una IT por teléfono porque al paciente si le duele la zona abdominal, tienes que explorarlo, y eso no lo puedes explorar por teléfono. Entonces, digo, hay una parte administrativa, pero hay una parte médica también importante. El componente humano, digamos, que es fundamental para dar una atención clínica en condiciones. Y médico, o sea, yo no me atrevo a dar un diagnóstico sin haber explorado al paciente. Y eso no, hay que hacerlo presencial. O sea, la consulta telefónica ha venido para quedarse y no es muy útil en un montón de casos, efectivamente, que puedas resolver telefónicamente. Renovación de recetas, por ejemplo. Un certificado, la receta y demás, pero hay otras que bueno, tiene que haber una presencialidad del médico. Claro, evidentemente en todo lo que tenga que ver con la sanidad hay cosas que sí, pues por agilizar trámites se podrá hacer por teléfono, pero habrá otras que evidentemente, pues oye, yo casi que prefiero acudir al médico y que me lo corroboren, ¿no? Presencialmente. Agustín, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros para hablar, insisto, de un tema creo que muy importante, que es ese refuerzo de la atención psicológica. Y bueno, esperemos que, aunque a pesar de que evidentemente se haya reforzado, que cuantas menos consultas reciban en este aspecto, se van a recibir. Nosotros somos conscientes de que bueno, el problema lo tenemos ahí, igual que cuando hacíamos con los fisioterapeutas, era un campo que estaba un poco vacío, se nos está llenando ya las listas y con esto nos va a ocurrir lo mismo, y los que tenemos van a ser pocos. Ahora mismo tenemos localizados, son dos psicólogos, pero que ocupan los centros de salud de Titerroy y Valterra, y al mismo tiempo San Bartolomé y Costa Teguise. Se nos va a hacer corto y esperemos que pronto podamos aumentar, porque sí es un campo que es bastante importante en la atención primaria. Sin duda alguna, para prevenir, como bien comentábamos también. Pues muchísimas gracias, Agustín. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. José, a ti también te despido por hoy. Pues por nada, hoy. Mañana creo que repito, ¿no? Mañana repite, y yo encantada. Iré gradualmente progresando adecuadamente. Progresando de pe a más, como se solía decir. Para entrar en la actualidad de un modo suave. Así es. Bueno, gracias, José Ramón, a ti también. Muchísimas gracias a los dos. Y nosotros seguimos con nuestro siguiente invitado, y voy a dar paso a él con un pequeño vídeo hecho por el Grupo Nacionalista, en este caso de lo que fue el pistoletazo de salida de las fiestas de San Ginés con el pregón. ¿Por qué? Porque tenemos a uno de los protagonistas del grupo de los campesinos, Miguel Ángel Corujo, quien nos va a explicar, nos va a hacer revivir un poco ese momento.
Bueno, pues gran pistoletazo de salida ese viernes con esa cantidad de actuaciones y por supuesto con el pregón de los campesinos, y me sirve para presentar a nuestro último invitado de hoy, que es Miguel Ángel Corjú, que es de la agrupación de los campesinos. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes, Paola. Y muchas gracias por estar y compartir una jornada con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos, bueno, en este mes tan festivo que tenemos en la isla. Y bueno, vamos a intentar desarrollar un poco para la invitación, para lo que nos han traído aquí. Así es, porque por fiestas no será en será, este mes. La verdad que sí, pero bueno, bienvenida sea. Después de 2 años parece que la gente tiene muchas ganas de necesidad, y yo creo que desde San Juan hasta ahora, y que terminará por los Dolores, pues se está haciendo un recorrido bastante importante, bastante interesante, y sobre todo la participación de la gente que estamos viendo en todos los gastos generales de toda la isla. Yo creo que nos viene bien en verano, con el turismo que tenemos y con los visitantes. Yo creo que está bien que las fiestas se desarrollen, y sobre todo la participación, que es muy importante, que bueno, para eso están, si se gastan los dineros públicos, por lo menos que la gente participe. Yo creo que sí, que era ya muy esperadas estas fiestas populares de verano, entre otras evidentemente San Ginés, y como bien dices, el turismo también, que no solo la gente de aquí, sino la gente de fuera también participa, y ahora hablo de eso también contigo, porque es cierto que ustedes, que son una agrupación que intenta mantener y hablar de la pura tradición en sí, está muy bien que el que venga de fuera también pueda conocer lo nuestro, ¿no? Y ustedes colaboran con eso. Por supuesto, eso. Yo creo que eso siempre es muy importantísimo, nosotros siempre lo tenemos muy en cuenta, porque de hecho cuando uno sale de viaje, bueno, uno va por una cosa, pero lo que busca es también disfrutar no solo de la gastronomía del país donde vaya, pero también de su propia cultura. Y aunque creamos que no, ellos cuando vienen aquí también vienen buscando ese tipo de actividad que tiene mucho que ver con un turismo nuevo, un turismo moderno, y un turismo que busca otro espacio que no sea sol y playa, sino disfrutar de las tradiciones. Y en eso los campesinos siempre hemos apostado, siempre hemos estado ahí para que se lleve siempre el mejor recuerdo, y de cosas que sean auténticas de nuestra isla, ¿no? Y desde luego lo han conseguido, además superando las expectativas incluso. Miguel Ángel, vamos a empezar porque como vemos podemos hablar de muchísimas cosas, además hablaremos. Vamos a empezar, que estamos viendo algunas de las imágenes, por lo que ha sido el pregón, gran pistoletazo de salida. Yo creo que todas las críticas han sido en positivo, muy emotivo. Cuéntanos primero qué ha supuesto para la agrupación de los campesinos, pues, que les eligieran, ¿no?, para pregonar las fiestas de San Ginés. Bueno, yo creo que cuando te eligen para un pregón, para la capital de la isla, para una ciudad tan importante como Arrecife, estando vinculado a la misma durante los 58 años del grupo, que es donde nace el grupo, aunque eran campesinos de toda la isla que se reunían en la capital, y ahí se inicia, y que te llamen después de muchísimos años de trabajo y después de muchísima lucha y después de colaborar con esta fiesta durante los últimos 50 años, para nosotros ha sido todo un honor. Y de aquí quiero agradecer a la Consejería de Festejo, Alcaldía y sobre todo al personal de Festejo que lo hicieron posible, y nosotros encantados, muy honrados de hacerlo, y bueno, yo esperemos que hayamos estado a la altura de lo que nos hayan pedido, pero estamos muy honrados y muy orgullosos de ser los pregoneros de la ciudad que mantiene este grupo vivo, y en la que siempre hemos estado vinculados al zoco de la fiesta de San Ginés, y encantadísimo, no hay pocas palabras que decir, ¿no? Dices que esperan haber estado a la altura, desde luego que por todo lo que he escuchado, repito, todas las críticas han sido positivas, y además, como decíamos, mucha emoción, y emoción porque fue un pregón emotivo, todo lo que contaban, lo que comentaban, y yo siempre pregunto, cada vez que tengo un pregón o pregonera delante, ¿qué es lo que les movió? ¿Qué es lo que les impulsó a desarrollar ese pregón, a escribir toda esa cantidad de anécdotas, de costumbres, de experiencias, en este caso a los campesinos? Bueno, en principio, cuando nos llaman, lo que había que preparar un programa donde lo íbamos a hacer, ¿no? Queríamos salirnos de los sitios clásicos, que no tienen, a veces están muy fuera, desvinculados de lo que es la fiesta de San Ginés, y sobre todo del Santo, del Pradón. Hay sitios como Salón de Plenos, demás, donde se solía hacer otras veces, nosotros no veíamos que era la opción más adecuada. Entonces la idea en principio, habíamos pensado de hacerlo lo más cerca de la parte histórica de la ciudad, que a veces la tenemos un poco olvidada, y está olvidada y muy deteriorada, como sabemos. Y bueno, en la iglesia de San Ginés creíamos que era el espacio ideal, donde no se había hecho nunca,
y creíamos que era el espacio donde deberíamos de desarrollar el pregón. Y así fue, lo fuimos planificando. Como había que unir el 33 Festival al pregón, pues lo creíamos conveniente unirlo en la plaza de Las Palmas. Y bueno, poquito a poco fuimos preparando el proyecto entre música, danza y texto, y creo que nos ha quedado una cosa muy bonita. Parece que la gente, yo creo que hemos hecho felices a mucha gente, y eso ha sido lo más importante, que lo hayamos conseguido, ¿no? Desde luego que sí, iba a preguntarte justamente eso, ¿no? Que si todo lo que estoy comentando que se ha percibido desde fuera por parte de la aceptación del público, si también lo percibían ustedes también Sí, ese por día, supuesto, ¿no? yo creo que en los últimos momentos del pregón, la parte bastante emotiva, se veía al público muy feliz de ver y de reencontrarse, que es lo que queríamos, de reencontrarse con unas fiestas que no son las de antes, porque es imposible recuperarlas, pero sí tener ese sentimiento y ese reencuentro con lo que ha sido siempre las fiestas de San Ginés. Por lo menos para empezar, yo creo que siempre se debería tener esos pequeños recuerdos, aunque luego a lo largo de las fiestas, pues bueno, que se vaya combinando con todos los conciertos y todas las cosas que nos vienen dentro de lo que realmente es lo que estamos viviendo y lo que necesita pues la población en general para disfrutar. Pero el pregón creemos que debe mantener, es lo que intentamos, que mantenga esa esencia de la propia fiesta de siempre, y bueno, yo creo que lo hemos conseguido un poco, ¿no? Es que efectivamente ustedes en ese pregón, como pregoneros, hacen como, digamos, una especie de recorrido, efectivamente, también reflejando determinados detalles de lo que era San Ginés y demás, como un recorrido un poco por la historia, ¿no? En muchos aspectos, además. ¿Cómo recordamos? Porque dices, acabas de mencionar, ¿no? Volvemos a las fiestas, no vamos a conseguir nunca que sean las de antes, pero bueno, algo se mantiene, ¿no? ¿Qué cambios son los que principalmente se perciben en las fiestas de San Ginés, sobre todo para las nuevas generaciones? Que no... Bueno, se percibe lo que queremos, que se haga la fiesta que la gente joven quiera, ¿no? Y evidentemente no va a ser la de antes, ¿no? Pero hay muchos recuerdos de las fiestas de antaño que se deben seguir manteniendo, pero evidentemente estamos en el año que estamos, en el siglo que estamos, y la fiesta tiene que ser de otra forma. Pero hay muchos recuerdos, como lo que tratamos de transmitir ahí, ya en la plaza de Las Palmas, que fueron los pequeños puestitos donde se olía a las fiestas de antes, había olor, había sabor, había música, la música de la orquesta que habíamos contratado, de los bailes de antaño, una orquestina, con los sabores y los olores de la pota, de la carne de cochino, yo creo que todo eso era lo que desarrollaba, la fiesta se desarrollaba antes en un espacio muy reducido, y lo que hicimos nosotros transmitir en ese pequeño espacio pues fue un poco las fiestas de antaño, para un poco arrancar a las fiestas modernas, que son las que se deben hacer actualmente. Claro, ahora no podemos hacerlo en espacios tan pequeñitos, claro, porque no cabemos. Porque no cabemos, y bueno, los tiempos van cambiando, pero afortunadamente no debemos olvidarnos de la esencia y de los recuerdos y de lo que fue la fiesta del puerto de Arrecife, donde era una fiesta que, bien lo decimos en el pregón, una fiesta de toda la isla, ¿no? Yo creo que todos los lanzaroteños acudían a esa fiesta, y queremos también recuperar un poco eso, que esta es la fiesta de la capital, pero también la fiesta de todos los lanzaroteños. Así es, estamos viendo algunas imágenes en las que se puede percibir, además a la perfección, la participación que hubo en cuanto a cantidad y afluencia de gente. Ahí, mira, justo estamos viendo la de la iglesia, es una, vamos, creo que no cabía nadie más, básicamente, ¿no? Sí, no, la verdad que se tuvo que quedar muchísima gente fuera, pero bueno, yo creo que desde fuera también se escuchaba y se veía perfectamente. Y bueno, el espacio sabemos el que es, pero también nos sorprendimos, ¿no? Que también es una iglesia bastante grande, ¿no? Y el espacio de la Plaza San Ginés pues estuvo completamente lleno, y eso, muy orgulloso, muchos amigos, muchos recuerdos, muchos reencuentros, y yo creo que para iniciar una fiesta yo creo que eso debe ser una parte fundamental. Claro. Y luego hacer el pregón a quien se pregona, porque a veces se hace muy lejos de lo que es el patrón, la esencia en sí. el santo, que es a quien se le nombra, que se le pregona, pero a veces se hacen en espacios que no tienen nada que ver con sobre todo con la parte histórica de donde arranca la fiesta, y creíamos conveniente que arrancar en la iglesia y terminar el 25 en la iglesia de San Ginés con el santo podría ser una cosa interesante, una cosa bastante novedosa, que nosotros nos alejamos por ahí, pero parece que sí le ha gustado mucho a la gente, y nosotros estamos muy encantados con eso. Así es lo que se escucha, desde luego. Hablábamos antes de cómo han cambiado las fiestas, ¿no? Precisamente también porque se incorporan nuevas generaciones, porque hay que ir adaptando
adaptándose, modernizándose. Y es algo que te comentaba también antes cuando nos estábamos ya sentando fuera de cámara, que claro, ustedes al final son una agrupación que evidentemente lo que trata es de mantener esa tradición, lo comentábamos antes, la esencia de lo que ha sido pues muchas de las fiestas y muchas cosas, ¿no? En este caso. Pero claro, se incorporan nuevas generaciones también. Primero, la primera pregunta es si hay nuevas generaciones que se interesan por incluirse a esos grupos como es el de ustedes, ¿no? Por mantener esas tradiciones y cómo hacen ustedes para mantener la tradición, pero a su vez ir renovándose y adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no? Bueno, sí, eso es fundamental, ¿no? Es que si no evoluciona, te quedas ahí, te conviertes en una cosa, en un jarrón o en un cuadro que Exacto. se ve siempre, ¿no? Entonces, si las cosas tienen que evolucionar, pues evidentemente los componentes que iniciaron el grupo pues ya no están. Sí, todo va cambiando y todo va evolucionando. Antes se venía, se cantaba y se bailaba cuando terminabas de trabajar en la tierra, ¿no? Hoy es muy diferente, hoy se van incorporando muchísima gente nueva y donde aprende son en los conservatorios de música y claro, tenemos que ir adaptándonos, hoy intentamos ir cambiando sin cambiar la esencia, sin cambiar la propia raíz. Esto es como un árbol, hay unas raíces que se plantaron muy fuerte en su día cuando se creó el grupo y que las seguimos manteniendo, pero las hojas del árbol sí tienen que ir modificándose, sobre todo para mantener a la gente nueva que se van incorporando y que no se convierta en una cosa monótona, sino que vaya cambiando constantemente a base de proyectos, a base de crear nuevos espectáculos, que es lo que estamos haciendo, pero siempre sin perder la esencia de los campesinos que siempre están presentes cuando nos la piden, en cualquier festival, en cualquier romería, en cualquier encuentro de tradiciones, pero siempre ir dando un pasito más hacia adelante, que fue lo que hicimos con el 50 aniversario, con el último disco que hicimos, avanzar un poco más, acercarnos, salir un poco del campo, acercarnos a la costa y hacer el folclore general de la isla de Lanzarote, que fue lo que hicimos en el último disco. Claro, que hay que recordar que son 5 décadas de tradición. 5 décadas de tradición, así, ese era el eslogan que utilizamos para el 50 aniversario. Así es, 5 décadas de tradición, con lo cual, pues evidentemente que ustedes sigan y además de la manera en que siguen, es todo un mérito porque poca gente, por lo que estás comentando justamente, yo imagino que habrán conseguido pues durar y además permanecer de la manera que ha permanecido precisamente por la capacidad que han tenido de adaptación a los nuevos tiempos también, ¿no? Es cierto que son una agrupación de música y danza tradicional y que luego yo tengo una curiosidad y creo que recientemente lo vivía cuando me vestía para las últimas romerías, ¿no? Pueden cambiar muchas cosas. Ahora, la vestimenta, yo imagino que eso es algo que debería al menos permanecer con el tiempo, ¿no? De la misma forma. Por supuesto, yo creo que la vestimenta es muy difícil, bueno, no se puede inventar claro. Otra vestimenta sino la que existe. Sí rescatar como se ha hecho, muchísimos grabados y muchísimo trabajo que queda por hacer de investigación para seguir rescatando la vestimenta tradicional. La vestimenta de los campesinos, ¿sabes la qué? Vestimenta del hombre y la mujer del campo con la que trabajaba el campo, que todavía se puede ver en los campos, y que fue fundamental, fue fundamental cuando se crea el grupo y sube a un escenario con vestimenta campesina, con los aperos de labranza y descalzo. Aquello fue toda una revolución en su día, cuando en esa época, en los años 60, las vestimentas que se utilizaban en casi todas las islas eran casi las oficiales, las que se ponían casi la sección femenina de cada isla utilizaba la ropa, y yo creo que se puede hablar de la vestimenta tradicional, un antes y un después. Yo creo que son los campesinos, ¿no? Que son los que irrumpen en los años con una ropa del campo, y a partir de ahí pues yo creo que en toda Canarias empezó a rescatarse los muchísimos grabados que hay por ahí, empezaron a rescatarse toda la vestimenta tradicional, tanto campesina como la de gala, y bueno, y aquí también se ha hecho un magnífico trabajo de la mano de Ricardo Reguera con ese libro espectacular sobre la vestimenta tradicional de Lanzarote, y yo creo que hoy es un patrimonio que debemos seguir investigando y conservando. Yo creo que la vestimenta tradicional no es que se esté inventando, pero sí se sigue rescatando muchísimas cosas que han quedado en el camino, y que bueno, hay buenos investigadores, como en este caso como Ricardo Reguera, y muchos más, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que están haciendo una gran labor sobre eso. Claro, es que yo te lo comentaba como
modo de curiosidad, porque las nuevas generaciones, cada vez que llega una romería o este tipo de cosas, pues es verdad, y lo reconozco, ¿no?, que muchos de nosotros tenemos poco conocimiento en cuanto a la vestimenta real, la esencia de bueno, lo que es la vestimenta, ¿no? Entonces, muchas veces nos vestimos, pero después nos ve alguien que realmente entiende y dice, poco tiene que ver con la realidad esto que llevas, ¿no? En el caso de Lanzarote todavía nos cuesta, todavía nos cuesta. Y debemos seguir manteniendo. Quizás a veces por ir cómodos más que por otra cosa. También. Cogen una farda, cogen esto y hacen lo que quieran ver, simplemente por la comodidad y pasárselo bien. Pero en otras islas lo cuidan muchísimo más. Y aquí poquito a poco también, ya de mano de las agrupaciones folclóricas en general, poquito a poco se va manteniendo, y también debería todos los que acuden a una romería por intentar ir lo mejor ataviados posible, pues porque estás conservando una tradición. Exacto. Aparte de que, bueno, de que vas a pasar un buen rato, te vas a divertir, pero se debe conservar, y yo creo que la gente joven, poco a poco, la vestimenta no está reñida con nada, se puede disfrutar una fiesta exactamente igual, yendo bien ataviados con la ropa típica de Lanzarote, tanto como la campesina, como la que utilizamos en el siglo XVIII o cualquier otra vestimenta tradicional. Así es, que además es preciosa, y además también sirve muchísimo verlos a ustedes, porque al final son quienes, pues básicamente eso, mantienen la esencia, la tradición, entre otras cosas también con la vestimenta, con lo cual nos sirve muchísimo. Miguel Ángel, volviendo a las fiestas de San Ginés, yo no sé si hablamos antes de los cambios que ha habido, unos evidentemente necesarios, como comentábamos, para adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones, pero yo no sé si ustedes, que fueron pregoneros y que imagino que también están viviendo como todos las fiestas de San Ginés de este año, hemos conseguido mantener de alguna forma lo esencial, la esencia, lo que se vive o debería de vivirse realmente con las fiestas de San Ginés, que aquí también tienen mucho que ver evidentemente las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, yo creo que las instituciones creo que lo tienen que ver bastante. Yo creo que son los que tienen que velar, porque la fiesta mantenga esos puntos esos puntos fundamentales para que la fiesta siga. Es verdad que Arrecife, bueno, no es lo que es, ya no es un pueblo, es una ciudad, y debe apostar por una fiesta de ciudad que siempre son diferentes a una fiesta de un pueblo, nos gusten o no. A veces mezclan una cosa con la otra y a veces creo que no le sale, o hace fiesta de ciudad o hace una fiesta de pueblo, ¿no? Pero cuando Arrecife lo que tiene que plantearse es eso, mantener una esencia que en muchas ocasiones se pierde, pero yo creo que hay buenas intenciones y buen equipo de trabajo que les realiza, pero sigue teniendo, hay que recuperar muchísimas cosas que se perdieron quizás por poca voluntad o por dejarlo, ¿no? Porque mientras los pueblos iban aumentando su nivel de fiesta, Arrecife se mantuvo, pero yo creo que es importante no perderse ahí y seguir manteniendo y seguir trabajando para que la esencia, lo que viendo, las raíces de una fiesta en conjunto, sin quitarle el resto de modernidades que nos van llegando y que tienen que ser, porque la juventud tiene que disfrutar y todo, y no solo eso, sino los visitantes, se debe mantener, y yo creo que poco a poco Arrecife mantiene bastante, pero debería mantener algunas cosillas más, que son fundamentales para mantener la identidad de un pueblo y la identidad de un pueblo porteño como es Arrecife, que a veces lo dejamos a un lado. Es difícil, es cierto, combinar esa tradición y esa esencia con los nuevos tiempos. Los campesinos lo han hecho, es algo que se puede, desde luego. Es cierto que muchas veces lo de las nuevas generaciones se agarran a las instituciones a decir que bueno, que es que hay que poner cosas para las nuevas generaciones y demás. Oye, que a las nuevas generaciones también nos gusta lo de antes, ¿eh? O sea, que es un trabajo complicado, pero que se puede, y que mantener la esencia y la tradición, como bien comentabas, es fundamental. Bueno, es lo que me estaba refiriendo. Tiene que haber una base fundamental donde no vayamos a nutrir todo, tanto los jóvenes como las personas que han vivido, que tienen más recuerdos de la fiesta, pero a la vez seguir evolucionando porque bueno, es cuestión de vida, ¿no? Esto hay que seguir adelante. Pero la fiesta, es verdad, la fiesta en su propia esencia, la gente joven también lo disfruta, y yo creo que bastante, y cada vez más, si le explicas y los contenidos tienen mucho que ver con
la realidad de cada municipio y de cada ciudad como Arrecife. Así es. Y ya lo último, Miguel Ángel, porque nos tenemos que ir por cuestiones de tiempo, pero la gente que haya disfrutado de ese magnífico pregón seguro que tiene muchas más ganas de campesino. No sé si ustedes están constantemente en activo, no sé, futuras actuaciones, futuros proyectos. Bueno, pues seguimos, no vamos a parar porque estamos ya inmersos en un proyecto que se tuvo que parar por la pandemia. Estamos desde el 2020 con él, tuvimos que pararlo, pero lo hemos retomado ahora. Hemos hecho un pequeño parón por lo del pregón, porque la verdad que tenía bastante trabajo y estábamos muy ilusionados y queríamos que la cosa pues saliera bien, y le hemos puesto todo nuestro empeño, tanto como la música, los textos y la danza. Y hemos tenido un parón, pero ya retomamos inmediatamente ahora en septiembre con un proyecto que se llama Mareante, que lo estrenaremos el 26 de noviembre en el Teatro Salinero, y bueno, que tiene que ver con la mujer y el hombre de la mar, y es un pequeño reconocimiento bastante interesante, con mucho trabajo novedoso, y siempre eso, la tradición y la contemporaneidad que la marquen un poco en el nuevo proyecto que estamos preparando. Y luego pues alguna cosa más, algunos viajes que tenemos por ahí pendientes, algunas saliditas que siempre viene bien, participar en fiestas populares, en alguna romería y demás, que es la raíz del grupo que no debe perderse, pero siempre caminando hacia adelante, ¿no? Siempre dando pasitos. Pues Miguel Ángel, muchísima suerte en ese nuevo proyecto y en todos esos viajes, y enhorabuena por ese pregón de San Ginés. Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, y a todos ustedes también, hoy sí ya nos tenemos que despedir por hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar un día más a través de la pantalla. Nos vemos mañana con más Magazine del Verano.